23 horas encerrado cada día. Un cuarto de apenas 2 metros por 3. Muros de concreto que no dejan pasar ningún sonido. Una ranura de 10 centímetros que apenas permite ver un pedacito de cielo. Y un compañero de presidio a pocas celdas de distancia. Alguien a quien él cazó durante años. Alguien cuya detención mostró orgulloso en ruedas de prensa internacionales. Alguien que ahora vive el mismo tormento que él. Joaquín El Chapo Guzmán. Así transcurren los días de Genaro García Luna. El mismo sujeto que hace 10 años concentraba uno de los mayores poderes ligados al narco en la historia de México. El mismo que se sentaba a conversar con Hillary Clinton y recogía medallas del FBI. El mismo que dirigió la supuesta batalla contra el narcotráfico en el gobierno de Felipe Calderón. El mismo que juró frente a las cámaras que destruiría al cártel de Sinaloa. Hoy duerme en ADX Florence, Colorado, el penal más vigilado y más despiadado de Estados Unidos, la Alcatraz de las montañas rocosas, a pocos metros del narcotraficante al que prometió aniquilar. Pero esto no es únicamente la historia de la caída de un hombre poderoso. Esto es la historia de lo que ocurre cuando alguien que ejerció poder criminal desde el corazón del Estado durante más de 20 años, se despierta un día y descubre que sus dos realidades se derrumbaron al mismo tiempo. El mundo donde se presentaba como autoridad y el mundo donde operaba como delincuente. Hoy descubrirás 5 revelaciones que casi nadie ha explicado sobre la nueva existencia de García Luna tras las rejas. Primera revelación. ¿Cómo es exactamente su celda, su día a día, y el contraste demoledor entre los despachos donde se negociaba el poder y el calabozo de concreto donde ahora sobrevive? Segunda revelación. La ironía más despiadada de la justicia norteamericana. García Luna y El Chapo, el funcionario que concentró el poder del narco desde el Estado y el capo que lo ejercía desde las calles, enemigos públicos durante años. Hoy son vecinos de celda en el mismo pasillo del mismo edificio. ¿Y por qué al menos uno de ellos tiene motivos para querer eliminar al otro? Tercera revelación. El expediente de terror de ADX Florence. Reclusos que pierden la cordura, reclusos que se mutilan, reclusos que ruegan por contacto humano, y condiciones tan severas que Amnistía Internacional las ha catalogado como tortura mental. Cuarta revelación. La riqueza escondida que García Luna acumuló mientras fingía ser funcionario público, los millones de dólares en sobornos, las residencias en Florida, las compañías fantasma y el imperio de propiedades que ahora están siendo confiscadas. Y quinta revelación. Lo que le aguarda si fracasa su apelación, los 38 años de condena, la fecha de libertad programada para 2052. ¿Y por qué? A los 89 años, si logra sobrevivir, saldrá de prisión sin absolutamente nada. Tiempo de docenta. Avisaré cuando lleguemos a cada una de estas revelaciones. Si te vas antes del final, te pierdes la quinta. Y la quinta es la que explica por qué el hombre que concentró el poder del narco desde el gobierno, hoy, trapea suelos en una cárcel de Colorado. Suscríbete si quieres conocer las historias que el poder trató de enterrar durante décadas, porque esta historia contiene expedientes del Departamento de Justicia, cartas escritas a mano desde el interior del penal, declaraciones de narcotraficantes que le entregaron maletas repletas de billetes, y algo que García Luna nunca imaginó que el mundo vería. La descripción exacta de cómo vive ahora el hombre que prometió acabar con el narco mientras trabajaba para ellos. Comencemos. Para comprender el contraste de lo que está experimentando Genaro García Luna, primero tienes que saber cómo llegó hasta donde llegó. Y para comprender eso, tienes que conocer un apodo. El Hoover mexicano. Así lo llamaban sus socios, estadounidenses, como J. Edgar Hoover, el legendario jefe del FBI, que convirtió esa agencia en la fuerza policial más dominante del planeta. García Luna iba a lograr eso para México, el sujeto que modernizaría la policía, el sujeto que terminaría con el crimen organizado, el sujeto que transformaría a México en una nación segura, y durante años pareció que lo estaba consiguiendo.
Genaro García Luna nació el 10 de julio de 1968 en la Ciudad de México, en la colonia Romero Rubio, muy cerca de la vieja penitenciaría de Lecumberri. Creció en un vecindario de gente trabajadora. Su familia había llegado de Michoacán en los años 60. Se tituló como ingeniero mecánico en la Universidad Autónoma Metropolitana en 1994. Pero su trayectoria en las fuerzas de seguridad había arrancado antes, mucho antes. A los 12 años, según investigaciones de periodistas, ya servía como informante para agentes mexicanos en las calles de la delegación Venustiano Carranza, un soplón juvenil en un barrio donde la violencia y el crimen eran moneda corriente. En 1989, a los 21 años, intentó entrar a la Policía Judicial Federal. Reprobó la evaluación, pero eso no lo frenó. Fue contratado por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, la Agencia de Inteligencia Mexicana. Allí halló su verdadera vocación, no como policía de barrio, sino como especialista en inteligencia, como recopilador de datos, como analista de riesgos. Durante sus primeros años en el CISEN, vigiló grupos guerrilleros, el EPR, el ECLN, movimientos rebeldes que operaban en las sierras de Guerrero y Oaxaca. Aprendió a armar redes de informantes, a analizar información, a predecir movimientos del enemigo. Después se especializó en secuestros, y aquí es donde su carrera despegó. En los años 90, México sufría una ola de secuestros de empresarios. García Luna se volvió, ofensivo, el hombre que los rescataba. Su éxito en la liberación de víctimas de alto nivel le consiguió aliados poderosos en el mundo empresarial. Donaciones de equipo, conexiones, favores. En 1999, con la creación de la Policía Federal Preventiva, García Luna fue nombrado coordinador de inteligencia. Era el hombre que controlaba la información, el que lo sabía todo sobre todos. En el año 2000, Vicente Fox llegó a la presidencia y García Luna fue nombrado director de Planeación y Operación de la Policía Judicial Federal. Un año más tarde, cuando Fox anunció la creación de la Agencia Federal de Investigación, la AFI, García Luna fue designado como su jefe. Era el momento que había esperado toda su existencia. La AFI fue diseñada para ser el FBI mexicano, una agencia moderna, profesional, fundamentada en inteligencia. García Luna la edificó desde cero. Trajo asesores del FBI estadounidense, de la policía española, de la policía francesa, de la policía alemana. Implementó sistemas informáticos que conectaban bases de datos de todo el país. Creó procedimientos de investigación basados en modelos internacionales y comenzó a aparecer en televisión. Las ruedas de prensa de García Luna eran espectáculos mediáticos perfectamente coordinados. Presentaciones de delincuentes capturados con apodos dramáticos y descripciones detalladas de sus crímenes. Operativos filmados por cámaras de televisión que llegaban casualmente justo a tiempo para grabar los arrestos. El rescate del futbolista argentino Rubén Omar Romano en julio de 2005 fue el ejemplo perfecto de su táctica. Romano, entrenador del Cruz Azul, había sido secuestrado el 19 de julio. Los criminales exigían más de $5 millones. Durante 2 meses, la AFI trabajó en el caso y cuando finalmente lo rescataron, había cámaras aguardando. La liberación fue transmitida prácticamente en directo. Romano apareció ante los medios usando una playera blanca que decía «Rescatado por la AFI». Años más tarde, Romano revelaría a la revista Proceso que tuvo que esperar más de 1 hora en la casa de seguridad antes de ser presentado. La AFI había esperado a que llegaran los medios para hacer la presentación. Era teatro, era propaganda, era fabricación de imagen, pero funcionaba. García Luna se transformó en una celebridad. Aparecía en portadas de revistas, era entrevistado en programas de televisión. Los empresarios que había ayudado a rescatar lo trataban como salvador. Las agencias estadounidenses lo consideraban un socio confiable. El problema era que todo era una pantalla.
mientras organizaba ruedas de prensa sobre sus triunfos contra el crimen organizado. García Luna estaba recibiendo pagos constantes del mismo crimen organizado. Mientras presentaba a delincuentes capturados ante las cámaras, protegía a otros delincuentes que le pagaban. Era una doble vida perfecta. De día, el así 900 superpolicía incorruptible. De noche, el empleado del cártel, y nadie lo sospechaba, o mejor expresado, los que lo sospechaban no podían demostrarlo, y los que podían demostrarlo tenían temor de hablar. Cuando Felipe Calderón llegó a la presidencia en 2006, nombró a García Luna secretario de Seguridad Pública. Era el puesto más importante en la batalla contra el crimen organizado, y García Luna tenía el respaldo total del nuevo presidente. Días después de asumir el cargo, Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico. García Luna era su general. Durante los siguientes 6 años comandó una ofensiva sin precedentes contra los cárteles mexicanos. Desplegó a la Policía Federal en operativos masivos. Capturó capos de alto perfil. Desmanteló células criminales. Presentó estadísticas de éxito en conferencias internacionales. La Policía Federal creció de 689 elementos a más de 36,000 bajo su mando. Implementó Plataforma México, una red nacional de interconexión entre estados, municipios y federación para compartir información criminal en tiempo real. Las fotografías de García Luna reunido con funcionarios estadounidenses de alto nivel se multiplicaban. Hillary Clinton, entonces secretaria de Estado, posó con él en eventos oficiales y elogió su labor. La DEA le entregaba reconocimientos. El FBI lo consideraba su principal aliado en México. Era el hombre del momento, pero había sombras. ¿Cuándo comenzó realmente su pacto con el narco? Pero espera, porque lo que viene a continuación es algo que te dejará helado. El momento exacto en que García Luna cruzó la línea y se convirtió en lo que juró destruir. Y cómo logró ocultar esa traición durante más de 2 décadas sin que nadie pudiera tocarlo. En 2005, cuando todavía era director de la AFI, García Luna enfrentó su primer escándalo grave, el caso Florence Cassés. La ciudadana francesa había sido detenida, junto con su pareja Israel Vallarta, acusados de pertenecer a una banda de secuestradores. La AFI organizó un operativo para capturarlos en un rancho llamado Las Chinitas en Cuernavaca. El problema fue que el operativo fue un montaje. Las cámaras de televisión llegaron horas después de que los detenidos ya estaban bajo custodia, pero García Luna ordenó recrear la detención para los medios. Actores haciendo de víctimas rescatadas, policías entrando dramáticamente a un rancho que ya habían asegurado la noche anterior. Florence Cassés lo denunció desde prisión. Dijo que todo era un montaje, que García Luna había fabricado evidencia. Años después, la Suprema Corte de México le daría la razón y la liberaría por violaciones al debido proceso. Pero en 2005, García Luna sobrevivió al escándalo. Era demasiado poderoso, tenía demasiados aliados y tenía demasiados secretos de demasiada gente. Según investigaciones posteriores, García Luna usaba información comprometedora sobre funcionarios para asegurar su posición. Archivos del CISEN, grabaciones, documentos, todo lo que había recolectado durante años en inteligencia, ahora lo usaba para protegerse. Nadie se atrevía a tocarlo. La DEA lo premiaba, el FBI lo reconocía, Hillary Clinton se reunía con él y lo elogiaba públicamente. Era el superpolicía, el Hoover mexicano, el hombre que estaba ganando la guerra contra las drogas. Y todo era mentira. Aquí viene la primera de las 5 revelaciones que casi nadie se atreve a contar con detalle. Mientras García Luna aparecía en televisión prometiendo acabar con el cártel de Sinaloa, estaba recibiendo maletas llenas de dinero del mismo cártel. No es una acusación. Es un hecho probado en una corte federal de Estados Unidos. El 21 de febrero de 2023, un jurado en Brooklyn declaró a García Luna culpable de 5 cargos federales: conspiración para distribuir cocaína, participación en una organización,
criminal y 3 cargos de falso testimonio ante autoridades estadounidenses. La evidencia presentada durante el juicio fue devastadora. Jesús, el rey, Zambada, hermano de Ismael, el Mayo, Zambada, testificó que personalmente le entregó a García Luna entre 6 y 8 millones de dólares en efectivo en maletas, en reuniones cara a cara. La primera entrega fue entre 2005 y 2006, cuando García Luna todavía era director de la AFI. Le dieron 3 millones de dólares para que nombrara a un jefe de policía afín al cártel en Culiacán. La segunda entrega fue en 2007, ya como secretario de Seguridad. Otra maleta, otros 3 a 5 millones de dólares. Pero el rey Zambada no fue el único testigo. Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, declaró que los pagos a García Luna entre 2001 y 2004 ascendían a entre $500,000 y $1 millón de dólares mensuales. Mensuales, durante años. Haz la cuenta, $1 millón de dólares al mes. Durante 3 años son 36 millones de dólares. Solo de El Grande, solo de esos años. A cambio, la AFI les daba uniformes, credenciales y vehículos oficiales para que los narcotraficantes pudieran camuflarse como agentes federales. Les proporcionaba información sobre operativos, les avisaba cuando había redadas, les permitía operar con total impunidad. El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, según testimonios, era uno de sus mejores activos. Los cargamentos de droga pasaban por ahí con protección de la AFI. Los agentes que podían haber detectado algo recibían órdenes de mirar para otro lado. Pero ¿cómo es posible que nadie lo detuviera? El cártel de Sinaloa no solo sobornaba a García Luna, lo había convertido en un empleado más, en un socio, en parte de la estructura, y no era el único cártel que le pagaba. La organización de los hermanos Beltrán Leiva también contribuía. Cuando los Beltrán Leiva estaban aliados con el Chapo, todos pagaban a García Luna. Cuando se separaron y se convirtieron en enemigos mortales, ambos bandos siguieron pagando. García Luna cobraba de los 2 lados. Según testimonios presentados en el juicio, los Beltrán Leiva le entregaron $50 millones de dólares para proteger sus operaciones. Arturo Beltrán Leiva, el Barbas, incluso le regaló una motocicleta Harley Davidson que García Luna declaró en su patrimonio oficial. Una Harley Davidson de $194,000 pesos, regalo de un narcotraficante, declarada ante la Secretaría de la Función Pública como si fuera un obsequio normal de un amigo. Nadie preguntó, nadie investigó, nadie cuestionó cómo un servidor público podía tener una motocicleta de ese valor. Además de los sobornos directos, García Luna también usaba su poder para silenciar a quienes podrían exponerlo. En 2009 o 2010, según documentos presentados en el juicio, gastó parte del dinero de los sobornos pagándole a una organización de noticias para evitar que publicaran noticias negativas sobre él. Sobornó a periodistas, compró silencio. La evidencia de los esfuerzos del acusado por silenciar a periodistas ayuda a explicar cómo pudo ayudar corruptamente al cártel de Sinaloa durante años sin ser detectado ni arrestado, indicaron los fiscales. La fiscal del caso lo resumió así durante el juicio. García Luna facilitó que cosas horribles sucedieran. Ayudó a que más de 1 millón de kilogramos de drogas entraran a Estados Unidos. Permitió violencia incalculable en México y Estados Unidos. Traicionó a cada mexicano que creyó en él. Durante el juicio, los fiscales presentaron más de 25 testigos. Narcotraficantes, exfuncionarios mexicanos, exfuncionarios estadounidenses, agentes de la DEA que habían trabajado con García Luna y que admitieron que sabían desde 2010 que estaba corrupto, pero siguieron colaborando con él. Un agente de la DEA llamado Miguel Madrigal reconoció en el estrado que la agencia sabía que García Luna trabajaba para el cártel, pero siguieron colaborando con la Policía Federal en operativos, siguieron compartiendo información, siguieron tratándolo como aliado. ¿Por qué? Porque García Luna era útil, porque entregaba resultados, porque capturaba a algunos capos mientras protegía a otros,
porque era parte del juego. Esa es quizás la parte más perturbadora de esta historia. Las autoridades estadounidenses sabían y siguieron trabajando con él durante años. Lo premiaron, lo elogiaron, lo presentaron como modelo a seguir, y solo actuaron cuando ya no les era útil. El 10 de diciembre de 2019, García Luna fue detenido en Dallas, Texas. Llevaba años viviendo en Estados Unidos. Había construido un imperio inmobiliario en Florida. Había fundado empresas de consultoría. Se había reinventado como empresario exitoso, pero el pasado lo alcanzó. La acusación federal lo esperaba. Conspiración para traficar drogas, participación en organización criminal, falso testimonio. Cuando lo arrestaron, García Luna se declaró no culpable. Dijo que todo era mentira. Dijo que los testigos querían vengarse de él. Pasó más de 3 años esperando el juicio, encerrado en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, el mismo edificio donde después encerrarían a otros criminales de alto perfil. La defensa de García Luna intentó desacreditar a los testigos. Dijo que eran narcotraficantes buscando reducir sus sentencias. Dijo que mentían para vengarse de quien los había perseguido. Dijo que todo era una conspiración. Solo la esposa de García Luna, Linda Cristina Pereira, testificó en su defensa. Trató de explicar que la fortuna de su marido provenía de su salario, de bonos, de préstamos, de inversiones inmobiliarias exitosas. Nadie le creyó. Las cuentas no cuadraban. Un funcionario que nunca ganó más de unos pocos miles de dólares al mes no podía tener mansiones de millones de dólares. Las matemáticas eran imposibles. El jurado deliberó durante 3 días. El 21 de febrero de 2023 regresaron con su veredicto, culpable, de los 5 cargos. García Luna no mostró emoción. Se quedó inmóvil mientras leían el veredicto, como si ya lo supiera, como si hubiera sabido durante años que este momento llegaría. El juez Brian Cogan, el mismo que había sentenciado a El Chapo a cadena perpetua 4 años antes, fue contundente. García Luna había demostrado el mismo estilo criminal que el Chapo Guzmán, solo que lo manifestó de forma diferente. Uno era un criminal que se escondía en las montañas. El otro era un criminal que se escondía detrás de un escritorio del gobierno. En octubre de 2024, Cogan lo sentenció a 38 años y 4 meses de prisión, más una multa de $2 millones. La fecha de liberación programada, 19 de junio de 2060 y 1902. García Luna tendrá 94 años y sobrevive. ¿Pero dónde está ahora exactamente? Ahora veamos dónde está. A DX Florence. El nombre oficial es United States Penitentiary Administrative Maximum Facility, pero todos la conocen como la Alcatraz de las Montañas Rocosas, la cárcel más segura de Estados Unidos, la prisión donde envían a los criminales que el sistema considera demasiado peligrosos para cualquier otro lugar. Está ubicada en el condado de Fremont, Colorado, a unos 185 kilómetros al sur de Denver, en medio del desierto, rodeada de montañas áridas, lejos de todo. Desde su inauguración en 1994, ningún prisionero ha escapado, ni siquiera lo ha intentado. La prisión tiene 490 celdas individuales, pero nunca ha alcanzado su capacidad máxima. En 2023, albergaba a 332 internos, los más peligrosos del sistema federal estadounidense. Terroristas como Zacarias Moussaoui, el 20º secuestrador del 11 de septiembre, Ramzi Youssef, el cerebro del atentado al World Trade Center en 1993, Dzhokhar Tsarnaev, el terrorista del maratón de Boston, asesinos en serie, espías, líderes de pandillas y narcotraficantes mexicanos. Joaquín El Chapo Guzmán está ahí desde 2019 cumpliendo cadena perpetua. Alfredo El Mochomo Beltrán Leiva, ex líder del cártel de los Beltrán Leiva, también está ahí. Y ahora García Luna, el superpolicía que los persiguió, el secretario de seguridad que prometió destruirlos, el hombre que recibió sus millones mientras fingía combatirlos.
todos bajo el mismo techo, todos en el mismo infierno. El régimen dentro de ADX Florence es el más extremo del sistema penitenciario estadounidense. Los presos pasan 23 horas al día en confinamiento solitario. Las celdas miden aproximadamente 2 metros por 3 metros y medio, 7 metros cuadrados de pano de sinosenota, hormigón. Todo está construido del mismo material. La cama, el escritorio, el taburete, todo fijo al suelo o a la pared. Nada que pueda ser usado como arma, nada que pueda ser movido. El colchón es delgado, reposa sobre una losa de concreto. La ducha se activa automáticamente cada 3 días, con temporizador. El lavabo está fusionado con el inodoro, sin piezas móviles. Y la ventana. La ventana es lo que más describen los presos que han sobrevivido a ADX Florence. Tiene 107 centímetros de alto, pero solo 10 centímetros de ancho. 10 centímetros. Y está diseñada específicamente para que el preso no pueda ver nada del exterior, excepto un fragmento del cielo. No puede ver las montañas, no puede ver otros edificios, no puede ver el horizonte. La arquitectura del edificio es el control, explicó Robert Hood, exdirector de la prisión, en una entrevista. Está diseñado para que los reclusos no puedan ver el cielo intencionalmente. Las celdas son insonorizadas. Las paredes son de hormigón sólido. Hay 2 puertas de metal entre cada celda para impedir cualquier contacto visual o auditivo con otros presos. La comida se entrega a través de una ranura en la puerta de acero, sin contacto visual, sin palabras, solo una bandeja de plástico que aparece y desaparece. La comida, según testimonios de presos, es de terrible calidad. Porciones pequeñas, sabor rancio, lo mínimo necesario para sobrevivir. Según testimonios de internos, pasan días enteros pronunciando solo unas pocas palabras. Los que logran comunicarse lo hacen gritando a través de las tuberías del lavabo. Es el único conducto que conecta las celdas, el único canal de comunicación humana en un lugar diseñado para eliminar toda comunicación. Las duchas funcionan cada 3 días, temporizador automático. El preso no controla cuándo se enciende ni cuándo se apaga. El acceso a libros está restringido. El acceso a televisión está restringido. El acceso a llamadas telefónicas está limitado a 15 minutos mensuales, 15 minutos al mes. Las visitas, si están permitidas, se realizan de jueves a domingo, bajo condiciones extremas de seguridad. Pero para muchos presos en ADX, especialmente los que tienen SAMS, medidas administrativas especiales, las visitas son prácticamente imposibles. El exdirector Hood lo describió así a CNN. Es mucho peor que la muerte. Hay una frase que circula entre quienes han estudiado ADX Florence. Es una versión limpia del infierno. Limpia porque no hay violencia visible, no hay motines, no hay peleas entre presos. El sistema de aislamiento es tan efectivo que los conflictos simplemente no tienen oportunidad de materializarse. Pero el castigo no es físico, es psicológico. ¿Qué le hace el aislamiento a la mente humana? El aislamiento prolongado destruye la mente humana. Estudios científicos han documentado los efectos: ansiedad extrema, depresión severa, alucinaciones, paranoia, pérdida de la capacidad de concentración, deterioro de la memoria, comportamientos autolesivos. Los presos de ADX se cortan, se golpean contra las paredes, gritan durante horas. Algunos se suicidan. Desde la inauguración de la prisión en 1994, al menos 6 presos se han quitado la vida. La mayoría se ahorcó con sábanas. Amnistía Internacional publicó un informe en 2014 titulado Enterrados en vida. Aislamiento en el sistema penitenciario federal de Estados Unidos. El informe concluía que las condiciones en ADX Florence violan las normas internacionales sobre el trato humano a los presos. El relator especial de la ONU sobre tortura, Nils Melzer, ha dicho que el régimen de aislamiento prolongado en prisiones como ADX
bien puede equivaler a tortura psicológica. Las reglas Mandela de las Naciones Unidas establecen que el aislamiento de más de 15 días consecutivos se considera tortura. Los presos en ADX Florence pasan años en aislamiento. La duración media, según estudio de abogados defensores, es de 8,2 años. 8 años en una celda de 7 metros cuadrados con una ventana de 10 centímetros, viendo solo un fragmento del cielo. García Luna fue trasladado a ADX Florence el 30 de junio de 2025. Su número de registro es el 59745-017. Antes había pasado por el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde esperó su sentencia. Después fue trasladado a US Pili, una penitenciaría de alta seguridad en Virginia. Su esposa vive en Virginia. Su abogado había pedido que cumpliera su condena cerca de ella, pero el Buró Federal de Prisiones decidió otra cosa. Lo enviaron a Colorado, a ADX Florence, a la cárcel más extrema del sistema. ¿Por qué? Hay 3 teorías. La primera es que ADX siempre fue su destino final. La gravedad de sus crímenes, su comportamiento durante el juicio y el nivel de protección que requiere justificaban el traslado. García Luna no es solo un criminal condenado. Es un exsecretario de Estado que conoce secretos de 2 administraciones mexicanas. Es un hombre con conexiones que podrían intentar silenciarlo. La segunda teoría es más siniestra. ADX Florence es donde están el Chapo y el Mochomo Beltrán Leiva. 2 hombres con los que García Luna tiene historia. 2 hombres que podrían tener información adicional sobre sus crímenes. Ponerlos en el mismo lugar podría facilitar ciertas conversaciones. Es imposible que se vean, explicó el analista Alejandro Jope, a menos que alguien quiera que se vean. La tercera teoría es la más simple. García Luna sigue siendo peligroso. Sabe demasiado. Tiene conexiones en múltiples países. Y su red de lavado de dinero, según investigaciones recientes del Departamento del Tesoro, movió más de $40 millones entre 2013 y 2019. 40 millones que pasaron por Vector Casa de Bolsa. 40 millones que el gobierno estadounidense cree que son parte de los sobornos del cártel de Sinaloa. Sea cual sea la razón, García Luna está ahora en el mismo edificio que el Chapo Guzmán, el policía y el criminal, el perseguidor y el perseguido. Piensa en la ironía. Durante años, García Luna apareció en televisión anunciando operativos contra el Chapo. Mostró fotografías del capo, prometió capturarlo, presentó a la prensa los avances de la cacería. En febrero de 2012, hubo un operativo en Cabo San Lucas para capturar a Guzmán. La información había llegado a través de inteligencia estadounidense. El Chapo estaba escondido en una residencia específica. La Policía Federal de García Luna participó en el operativo. Todo salió mal. Varios policías llegaron tarde. Otros entraron a la casa equivocada. Cuando finalmente llegaron al escondite correcto, el Chapo ya había escapado. ¿Incompetencia o sabotaje deliberado? Nadie pudo probarlo en su momento. Pero ahora, con lo que sabemos sobre García Luna, la pregunta cobra un significado diferente. ¿Cuántos operativos fallidos contra el Chapo fueron realmente fallos? ¿Y cuántos fueron avisos pagados con maletas de dinero? Y ahora están en el mismo edificio. El Chapo, que pagó millones para comprar protección. García Luna, que recibió esos millones y los usó para construir un imperio. Ambos en celdas de hormigón, ambos con ventanas de 10 centímetros, ambos contando los días en un lugar diseñado para destruir la mente humana. Hay algo de justicia poética en eso. El hombre que vendió su placa y el hombre que la compró ahora comparten el mismo destino. Pero no pueden verse, no pueden hablarse, no pueden siquiera saber con certeza que el otro está ahí. El aislamiento de ADX Florence es tan extremo que podrían pasar años sin cruzarse, a menos que alguien quiera que se crucen. Ahora veamos qué le espera a el Chapo Guzmán. Lleva 6 años en ADX Florence, y las cartas que ha escrito,
Desde su celda pintan un cuadro devastador de lo que significa vivir ahí, en una celda de la sección más restrictiva, conocida como la suite o la unidad H, sin contacto con otros presos, sin acceso a la biblioteca, sin posibilidad de trabajar, sin clases, sin nada que hacer excepto existir entre 4 paredes de hormigón. Las SAMs son punitivas y me estoy enfermando, escribió Guzmán en una carta obtenida por el diario Milenio. Las SAMs son las medidas administrativas especiales, las restricciones adicionales que se imponen a los presos de más alto riesgo. Por lo que pido que por favor remuevan las SAMs antes de que me dé un ataque al corazón o antes de que me vuelva loco, porque en las condiciones en que me encuentro actualmente, que son tan crueles e inhumanas, eso es lo que va a pasar. Un ataque al corazón o la locura. Esas son las opciones que ve el Chapo después de 6 años en ADX. En otra carta, Guzmán describió su rutina diaria con palabras que parecen salidas de una novela de terror. Sin ningún programa educacional u oportunidad de empleo. No tengo acceso a la biblioteca. Tengo tiempo limitado para hacer ejercicio. No me dejan hacer nada mientras pasan los días. Me la paso sin hacer nada en mi celda, rodeado de las mismas 4 paredes en un ambiente siniestro y deshumanizante. Siniestro y deshumanizante. Esas son las palabras de un hombre que una vez fue el narcotraficante más poderoso del mundo. Un hombre que escapó 2 veces de prisiones de máxima seguridad en México. Un hombre que comandó un imperio criminal que movía miles de millones de dólares. Y ahora está siendo destruido lentamente por el silencio y el aislamiento. Su abogada Mariel Colón ha revelado que Guzmán muestra cambios extraños y preocupantes en su salud mental. El aislamiento total, la falta de contacto humano, la privación de estímulos externos están erosionando su cordura. El gobierno americano lo tiene en unas condiciones de confinamiento que son inhumanas, dijo Colón en una entrevista. No lo dejan salir de su celda. Se pasa 24 horas al día, 7 días a la semana, completamente solo, aislado. No tiene ni siquiera el privilegio de poder ver la luz del sol. Ni siquiera la luz del sol. Documentos judiciales revelan que Guzmán sufre hipertensión, ansiedad severa, trastornos del sueño, depresión, calambres musculares, dolores de cabeza y pérdida de memoria. Los hongos en los pies le hicieron perder las uñas. La ventilación caliente de su celda le provoca taquicardias por las noches. He presentado este problema al personal, escribió Guzmán, pero nadie ha hecho algo. Nadie hace nada porque ese es el punto. ADX Florence no está diseñada para rehabilitar, está diseñada para contener, para aislar, para destruir lentamente a quienes el sistema considera demasiado peligrosos para existir entre otros seres humanos. Y ahora su único amigo en la prisión es James Sabatino, un mafioso de la cosa. Nostra que ocupa la celda contigua. Se comunican gritando a través de las paredes, golpeando el concreto, intentando mantener algún hilo de conexión humana, en un lugar diseñado para eliminar toda conexión humana. Sabatino presentó una solicitud formal ante un tribunal para que le permitan convivir con el Chapo durante las horas de recreo. Argumentó que las condiciones de aislamiento extremo en que estamos, sin tener contacto con otros presos, destruye a cualquiera. Destruye a cualquiera. Y eso es lo que le espera a García Luna. 38 años en un lugar que destruye a cualquiera. El mismo lugar donde el Chapo escribe cartas, suplicando que lo dejen ver la luz del sol. El mismo lugar donde presos con décadas de experiencia criminal dicen que preferirían la muerte. García Luna tiene 56 años. Su condena es de 38 años y 4 meses. Si no gana su apelación, saldrá a los 94 años. 38 años. Más de 13,000 días. Más de 300,000 horas en una celda de 7 metros cuadrados, con una ventana de 10 centímetros. Sin ver a su familia excepto a través de un cristal. Sin tocar a otro ser humano excepto cuando los guardias lo esposan. Sin escuchar otra voz humana excepto los gritos a través de las paredes. Ese es el precio de una doble vida. Ese es el costo de vender tu país al narcotráfico.
Ese es el final que espera a quien prometió proteger a México mientras lo traicionaba por millones de dólares. Pero quizás lo más irónico de toda esta historia es el dinero. García Luna pasó más de 20 años acumulando una fortuna. Sobornos del cártel de Sinaloa, sobornos de los Beltrán Leiva, desvío de recursos públicos, contratos fraudulentos, empresas fantasma. Según el presidente Andrés Manuel López Obrador, la fortuna de García Luna rondaba los $1,000 millones. $1,000 millones. El gobierno mexicano, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, presentó una demanda civil en Florida reclamando $700 millones por contratos públicos desviados a empresas ligadas al exsecretario. 700 millones. Las investigaciones revelaron un imperio inmobiliario en Florida. Una residencia de más de $3 millones en Miami con piscina, embarcadero propio, salida al mar, 4 habitaciones, 4 baños. Otra propiedad en Aventura, un penthouse de 2 pisos valorado en $2,300,000. Empresas como GL Consulting, GL Associates, AUG, CAFE, LLC. Cuentas en paraísos fiscales como Barbados. Transferencias a Israel. Triangulación de fondos a través de múltiples países. Y ahora todo eso está siendo confiscado. En mayo de 2025, un tribunal estadounidense sentenció a García Luna y a su esposa Linda Cristina Pereira a pagar $248 millones. 248 millones es una cifra simbólica. Ni García Luna ni nadie tiene ese dinero. Pero el mensaje es claro. Todo lo que acumuló, todo lo que escondió, todo lo que creyó que había asegurado para su familia, será perseguido hasta el último centavo. Mientras tanto, García Luna trabaja. En ADX Florence, los presos que demuestran buen comportamiento pueden acceder a trabajos internos, limpieza, mantenimiento, tareas básicas. El hombre que una vez comandó a más de 36,000 policías federales, el hombre que se reunía con jefes de Estado, el hombre que recibía premios de la DEA, ahora limpia pisos por centavos la hora en una cárcel de Colorado. La defensa de García Luna presentó su apelación el 18 de diciembre de 2025. Un documento de 78 páginas con anexos de casi 600,000 hojas argumentan que el juicio estuvo irremediablemente contaminado, que se aceptaron declaraciones falsas de testigos, que se ocultaron pruebas en su favor, que el tribunal abusó de su discreción al negar una audiencia para un nuevo juicio. Los testigos principales en su contra fueron narcotraficantes, hombres que buscaban reducir sus propias sentencias a cambio de cooperar con el gobierno, hombres con historial de mentir, hombres que, según la defensa, inventaron o exageraron sus testimonios. Las decisiones sobre apelaciones pueden tardar entre 6 meses y 2 años. Si la apelación tiene éxito, podría ordenarse un nuevo juicio o incluso revertirse la condena, pero eso es poco probable. El caso contra García Luna no se basó solo en testimonios de narcotraficantes. Hubo registros financieros, hubo evidencia documental de su riqueza inexplicable, hubo más de 25 testigos, incluyendo exfuncionarios mexicanos y estadounidenses. La evidencia, según los fiscales, demuestra que García Luna recibió millones de dólares del cártel de Sinaloa entre 2001 y 2012. A cambio, les proporcionó protección, información clasificada y carta blanca para operar. Y la prueba más contundente de todas, su patrimonio. Un hombre que ganaba unos pocos miles de dólares al mes como funcionario público. Un hombre cuyo salario nunca superó los 300,000 pesos anuales. Un hombre que declaraba casas modestas y vehículos usados, y que de alguna manera acumuló mansiones multimillonarias en Florida, empresas en múltiples países, cuentas bancarias con sumas que no podían explicarse con ningún salario legal. La matemática no cuadra, nunca cuadró. Mientras García Luna espera el resultado de su apelación, la vida en ADX Florence continúa. 23 horas en una celda de hormigón, 1 hora de recreo en una jaula de metal donde solo puede ver el cielo, comidas servidas a través de una ranura en la puerta,
sin contacto con otros presos, sin visitas de su esposa, sin ver a sus hijos, solo el silencio del concreto insonorizado y la certeza de que a pocas celdas de distancia está Joaquín Guzmán Loera, el hombre al que persiguió, el hombre cuyo dinero aceptó, el hombre que ahora comparte su destino. Hay una foto que circuló después de la sentencia de García Luna. Muestra al exsecretario en la sala del tribunal, vestido con un traje gris oscuro que le permitieron usar en lugar del uniforme de prisión. Camisa blanca, corbata, zapatos negros. Es la última imagen de García Luna como hombre libre, la última vez que eligió su propia ropa, la última vez que decidió cómo presentarse ante el mundo. Ahora usa lo que le dan: un uniforme de prisión, zapatos de goma, la misma ropa que todos los demás presos en ADX Florence. El superpolicía convertido en número, el Hoover mexicano reducido a una celda, el hombre que prometió acabar con el narco viviendo junto al narco más famoso del mundo. Esta es la historia de Genaro García Luna, un hombre que construyó una carrera persiguiendo criminales mientras era uno de ellos, un hombre que recibió premios internacionales mientras recibía maletas de dinero sucio, un hombre que apareció en televisión como héroe mientras traicionaba a su país por millones de dólares. Un hombre que prometió acabar con el narcotráfico mientras el narcotráfico le pagaba el sueldo. Del Palacio de Seguridad Pública en la Ciudad de México a ADX Florence, Colorado. De 36,000 policías bajo su mando a 23 horas de soledad diaria. De reuniones con Hillary Clinton a gritos a través de paredes de hormigón. De maletas llenas de millones de dólares a trabajos de limpieza por centavos la hora. García Luna tiene 38 años de condena por delante. Si sobrevive, saldrá a los 94 años. Sin fortuna, todo confiscado, sin poder, todo desvanecido, sin nombre. Solo como el exsecretario que resultó ser exactamente lo que fingía combatir. Un criminal, un traidor, un hombre que vendió su país al mejor postor y que ahora paga el precio en la cárcel más dura del mundo, junto al hombre al que prometió destruir, contando los días, contando las horas, en una celda de hormigón con una ventana de 10 centímetros, viendo solo un fragmento del cielo, preguntándose quizás si valió la pena. Suscríbete al canal si te ha gustado este video, porque esta historia apenas comienza. La apelación de García Luna está en proceso, y si pierde, pasará el resto de su vida en ese edificio, en el mismo edificio que el Chapo, en el mismo edificio que el Mochomo Beltrán Leiva, rodeado de los hombres a los que supuestamente combatió, rodeado de los hombres que le pagaron. El superpolicía, el Hoover mexicano, el secretario de seguridad que resultó ser empleado del cártel, Genaro García Luna, en una celda de ADX Florence, a metros del Chapo Guzmán, esperando en silencio, con el peso de 38 años sobre los hombros y una ventana de 10 centímetros como única conexión con el mundo exterior.